Bueno, entonces, arranquemos primero con un poquito de descripción de qué es de qué va el problema y vamos viendo algunas cositas. Entonces, ahora sí la idea es que ustedes digan un poco más, bueno, de qué iba el problema, o sea, descripción un poquito de cuál es la pregunta, el diseño experimental, hagámoslo así colaborativo. Claro, como que hay dos cosas, ¿no? Una es la cantidad, o sea, la idea es, yo tengo hormigas que son plaga y quiero ponerles un cebo, un tóxico y mejorar en realidad el que tengo comercial, ¿no? Entonces la propuesta es, bueno, la idea es maximizar lo que consumen. Ahora, lo que consumen puede ser en cantidad, pero también el tiempo puede ser importante, como en este caso que está pensando también la tasa. Sí, sí, estoy grabando. Em, entonces la tasa de consumo también es importante. Por eso ponen también el volumen ingerido y el tiempo que están alimentándose. Entonces para eso diseñé este experimento que varía, en principio varía en el contenido de azúcar. Em, bueno, ¿y cómo hacen? O sea, ¿cuál es el diseño que tiene este experimento? Ujú. Bien, eso. ¿Qué tipo de diseño es? Bien, ajá. Una de las cosas, o sea, ahora vamos a abarcar eso porque está bien el pensamiento de qué pasa con el día, eh, pero una cosa es importante, por ejemplo, en el hecho de que se midieron por mismo día hormigas de todos los tratamientos, ¿sí? Porque cuando uno tiene un diseño experimental, en principio, y tiene varios tratamientos, una propuesta puede ser esa, decir, bueno, si yo voy a, porque no tengo posibilidad de hacer todas las mediciones, o sea, lo ideal que es, en el mundo ideal, hacer todas las mediciones a la vez en el mismo instante, todo exactamente igual, es imposible. Entonces uno empieza ahí a conceder cosas. Y una de las opciones es esa, es decir, bueno, yo voy a medir en un mismo día, pero trato de balancear los tratamientos. Mismo te puede pasar que no puedes cubrir todos los tratamientos en un solo día de experimento, porque es un experimento que lleve mucho tiempo. Entonces en días sucesivos vas alterando y vas alternando cuáles vas midiendo. Como siempre empezás a perder un poco o lo vas haciendo más flexible, eso pierde un poco de prolijidad si se quiere, pero si uno tiene conciencia de cómo tratar de mejorar esos errores, bueno, después se pueden incorporar al análisis de alguna manera. Así que eso, para empezar, está bueno. Después, antes de entrar en el día en particular, mi pregunta es, ¿cuál es la unidad experimental? ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de unidad experimental? ¿A lo que qué? ¿Quién habló al final? Bueno, ¿y a lo que qué? Una recomendación, chusmé en eso después, porque tiene que ver con el azar, dónde se asignan, dónde está interviniendo el azar. Eso creo que lo dijo Adrián en la primera teórica, ¿sí?
¿Por qué grupos de 4? Pero son 4. O sea, el tema es dónde interviene el azar. ¿Sí? Si vos agarras una hormiga al azar, si vos tenés un pool de hormigas, tenés un tachito con hormigas, y decís, agarro esta hormiga al azar y a esta hormiga al azar le toca azarosamente este tratamiento, la hormiga va a ser la unidad experimental. ¿Sí? Si uno hace una medición y el experimento es un grupo de 4 hormigas, donde ahí cambia la variable de respuesta, o sea, ahí tiene una injerencia mucho más grande esa decisión, sería las 4, pero porque a las 4 le asigné al azar a qué tratamiento van. Pero si la medición es individual, va a ser la hormiga, pero también tiene que ver a quién le asigna al azar. Ahora, mi pregunta está relacionada con lo siguiente. Ustedes dicen la hormiga. ¿A dónde va la hormiga después del experimento? Al nido. ¿Y la hormiga 2? ¿De dónde viene? Y entonces, ¿no deberían de ser independientes? No, nunca dije que fuera al nido. Porque, o sea, qué malo que sos, Axel, ¿eh? Supongamos que son distintas. La hormiga 2, ¿no sigue siendo hermana de la hormiga 1? O prima, o sea, bien, o sea, obviamente no está puesto acá, pero esto tiene que ver sobre todo con el tipo de animal que están utilizando, ¿no? Estos son insectos sociales, los insectos sociales son uno al lado del otro igualitos, ¿sí? Son copias. Y obviamente el problema que tiene cuando uno trabaja con insectos sociales es hasta dónde uno puede diferenciar y obtener colonias diferentes. O sea, obtener 60 colonias diferentes de esta misma, por más que esta es una hormiga bastante común, es complicado, y con abejas también, ¿sí? Entonces se da como esta dualidad de decir, bueno, la hormiga representa a un nido o representa al individuo. Entonces ahí es donde uno empieza a entrar en juego. Este, entonces, nada, yo, o sea, siempre discuto esto porque también tiene que ver con hasta dónde uno hace después las interpretaciones. Uno después va a decir, las hormigas, ¿sí? Hacen esto, bueno, es una cosa. Pero hay que tener en cuenta que por lo general los insectos sociales se los considera como supraorganismos, ¿sí? Donde cada individuo es una parte de ese supraorganismo. Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso nada más. A los fines prácticos del TP y demás, es la hormiga. Vamos a considerar que son diferentes y demás, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso. ¿Está bien? Eh, Sobre todo eso, porque el tema de que sean copias depende de qué es lo que uno está mirando. Si el comportamiento es individual y no tiene relación en la comunicación entre ellas, bueno, puede ser una cosa. Pero como estos organismos se comportan y se comunican todo el tiempo, y encima es un contexto alimenticio donde, por más que la hormiga no regrese a la colonia, en un contexto natural, cada vez que una hormiga va y recolecta y vuelve, le pasan información a la colonia, o sea, la colonia se entera de qué es lo que está pasando afuera a través de sus individuos. Bueno, tiene un poco más de riqueza estudiar eso. Eh, o de discutirlo o de tenerlo en cuenta al menos, ¿sí? Bien, después podemos ver opciones de cómo mejorar esto, pero por ejemplo, uno dice, bueno, entonces saco de distintas colonias. Bueno, eso es una alternativa. El tema es que conseguir muchas colonias puede ser complicado, entonces quizás empezás a decir, bueno, tengo 3 colonias, lo meto como un factor aleatorio, que son cosas que vamos a empezar a ver después. Bueno, hay que ver hasta dónde te permite la cantidad de factores aleatorios como para, o de réplicas que tengas ahí de, de- de colonias como para que el análisis sea sólido. Y después tenemos, acá lo consideramos como la hormiga, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso de que obviamente por ser insectos sociales no va a ser, no van a ser independientes genéticamente. Pero te puede pasar lo mismo en cualquier cosa. O sea, si uno va al campo y recolecta, en definitiva no sabes si hay dos organismos, dos individuos que son tan relacionados si no haces un estudio en particular. Por eso también está dentro de, bueno, si amplío el muestreo y demás,
puedo balancear esas diferencias. Ahora el tema del día, bueno, acá surge también, como estábamos hablando, qué pasa con los días, ¿sí? Por el momento vamos a tomar el día como que no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Pero el día claramente va a ser un factor que después vamos a poder analizar como esto, como un factor aleatorio, ¿sí? Un factor aleatorio es algo que se incluye en el análisis cuando uno piensa que ese factor puede tener que ver, pero no me interesa preguntarme sobre ese factor. O sea, a mí no me interesa saber si el día martes se comportan diferente del día miércoles. Pero, por ejemplo, en este contexto, si el día martes se largó una tormenta de la Gran 7, estamos grabando, así que me comporto, que puede ser que las hormigas ahí no se comporten bien. Entonces, ese día yo puedo identificar si hubo algún problema por el día. ¿Está bien? Y en particular es importante de última hacerlo balanceado y hacer una réplica por cada tratamiento, porque si algo pasa en un día y no lo veo, o sea, no lo detecto con el análisis, de última está repartido para todos los tratamientos por igual, ¿sí? Entonces siempre prima el efecto de, como si fuese lo más parsimonioso, es decir, bueno, si cometo un error, bueno, cometí el error para todos. Entonces, supónganse que es algo que me hace que los bichos no respondan. Bueno, como yo miro diferencias respecto a un control, no van a responder ni el tratado ni el control. Entonces cuando compare a lo sumo no encuentro diferencias, ¿sí? Entonces por lo general queda, ¿cómo es? Queda como confundido ahí y no voy a encontrar diferencias. Ese es como el estatus de menor ruido. ¿Está bien? Y después esto del volumen, el tiempo y la masa, ¿qué son? Exactamente, o sea, en este caso es el típico que tengo muchas variedades de respuestas y yo lo puedo, nada, lo puedo analizar, pero siempre van a ser modelos diferentes, análisis diferentes. ¿Sí? No, el laboratorio de acá, Ramón, es una cosa, olvídate. Después algún día les voy a hacer un videito, pero me están diciendo la expediente que tenés atrás, no, no, las cajas que hay, no, no se preocupen. Pero bueno, ¿qué más? Claro, para este momento vamos a considerarlo como un DCA. Cuando veamos, creo que ya en 2 semanas será, cuando empecemos el 5. Sí, cucas también tengo, sí. Cuando veamos el 5 vamos a hacer, cuando veamos aleatorios y todo, ahí ya vamos a ver cómo incorporar esto. ¿Sí? Eso, le pueden preguntar a Baco, que Baco conoce bien todos los que hay acá. Su plan de tesis, ¿no? Sí. Y va a quedar grabado, va a quedar grabado para la posteridad. Conste que yo no fui, ¿eh? Bueno, podemos seguir, ¿sí? Sí, totalmente. Yo no me hago cargo de esto. ¿Qué más? No, esto después. Bien, y después tenían, por ejemplo, algunas cositas como... sí, sí. Ahora, 8. Bueno, o sea, tenemos 8 variables. ¿Todas son variables de respuesta? O sea, ¿el día va a ser una variable de respuesta? No. El tratamiento tampoco. Masa, volumen, sí. ¿Y con las otras qué pasa con estas? Tiempo de ingesta, tiempo de pausa y tiempo total, por ejemplo. Claro, estas están todas relacionadas, ¿no? Entonces, te sirve en todo caso para calcular las tasas y demás. Y lo mismo el número de pausas. ¿Sí? Entonces, masa, volumen y tiempo, por ejemplo, esos son tres que probablemente nos sirven. Lo que pasa es que si usas tiempo de pausa, bueno, va a ser la inversa del tiempo de ingesta, si es que el tiempo total es la suma de los dos, así que como que ahí tenés la misma información. Pero sí, las variables de respuesta que uno tenga, por lo general son para responder a distintas cosas, son modelos diferentes, con preguntas diferentes. Si uno quisiera incluir todas las variables de respuestas, ahí es otra materia, no es esta, porque es multivariado. ¿Está bien? Eso ya son los análisis multivariados, cuando tienen muchas variables de respuestas a la vez y quieren ver cómo se combinan. Bien.
Entonces después esto. Después tenían el tema de plantear los modelos. Esto lo pudieron plantear. O sea, los escribieron. La idea era, creo que está acá. Acá. Esta, creo que está el PPT este, si no después se los puedo subir también, porque esta diapo en particular me parece que está clara las 4 opciones, ¿sí? Como es el formato ANOVA escrito con esperanza o sin esperanza, ¿sí? Las dos maneras, y en formato regresión de la misma manera, ¿sí? Acuérdense que si ponen la esperanza, la variable tienen que poner que siga la distribución normal, ¿sí? Porque no está el epsilon, y cuando está el epsilon es esto. Lo importante es que entiendan también esto, en formato ANOVA, por ejemplo. Acuérdense que, ¿qué es del mu, por ejemplo? En formato ANOVA. Claro, y el alfa j, la media de eso, de cada tratamiento, ¿sí? Y después, fíjense que ¿por qué acá tengo E y J? No puse la esperanza, pero acá tengo EI, no tengo E y J. Chan. Exactamente, exactamente. Ustedes tienen que poder representar o ponerle, asignarle una combinación de números a cada una de las observaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes se tienen que poder visualizar como una grilla en la cual tienen que poder indizar perfectamente cada uno de los datos que tienen. Como tienen solamente tratamiento, el I es para el tratamiento, es 1, 2, 3, el CC, SAC30 o SAC68, pero adentro tengo réplicas, entonces necesito un índice más para poder entrar ahí, para poder entrar a qué número de réplica es. Entonces, combinación de tratamiento más individuo o réplica que sea, réplica tal, te da la combinación del individuo y ya está. Esto es importante, a medida que crezcamos un poco más, se va a volver bastante más complejo. Porque, ¿qué pasa si ten filas? En este caso, ¿qué serían? Número de réplica, por ejemplo. Y columnas, tratamiento. Entonces, ahí sí, tienen filas, no sé, van a ser las 20 réplicas. Entonces te queda réplica 18, tratamiento tal, bueno, va a ser tal hormiga. Se va a poner más peludo cuando tengamos dos factores, porque vamos a tener fila un factor, columna otro factor, y tengo que entrar adentro. Entonces ahí ya una tablita de 2x2 no me va a servir, ¿sí? Y el tema es eso, ¿cómo se incorpora después? Cuando metamos más factores, bueno, en este caso ya pueden ir viendo que si van sumando tratamientos, ¿sí? Alfa I, beta J y así, van creando modelos con más de una variable. No sé si en la teoría ya empezaron a ver de más de una variable. ¿Ya empezaron? Ah, ok. Bueno. Eh, bueno, esto es esto nomás que les quería mostrar. Y después tenían... No. Después tenían... Bueno, descriptivas y demás. Acá yo les puse... Después tienen lo del StatDesk. Fíjense, acá hacen el subset de vuelta para trabajar con cada una de las bases por cada tratamiento en particular para ser descriptivas. Yo les puse acá esto, les voy a dejar de vuelta igual, creo que lo dije en la primera clase. Si la librería de Plid les hace esto bastante sencillo con estos comandos y el filter, pueden hacer lo mismo, ¿sí? Y acá les puse una comparación de que vean que la manera de hacer set cc, que es con el subset, ¿sí? O la que yo les puse acá con la del deplit set cc1, que es esta de acá, que les da exactamente los mismos datos, ¿sí? El true es porque es lo mismo. Dice la comparación booleana y les va a dar lo mismo. Se lo dejo nada más para que chusmen. O sea, toda esta parte es descriptiva y demás, que ya es bastante genérico. ¿Está bien? Y después tienen algo que me parece que no está en el script, en algún momento estaba, que es esta librería. Otra librería, también es todo descriptiva esto, así que es simplemente para ver cómo se comportan las cosas. Pero se acuerdan que en algún momento habíamos hecho plot, una base de datos, y les parecía en la diagonal, y que eran esos gráficos que tenían las variables entre sí, tenían que ir así medio viendo así como eran. Bueno, esta librería está buena para hacer grafiquitos así, por ejemplo, ¿sí? Son bastante más complejos, ¿sí? Son de la misma onda de hacer el plot de base de datos, pero tienen algunas cosas particulares. Primero, por ejemplo, toma en función de cómo está incorporada la base de datos, o de cada una de las variables, si es un factor o si es numérica y demás, el tipo de gráfico que hace por defecto, ¿sí? Si hace un plot XY
o si hace un box plot en función de, ven que acá dice tratamiento, entonces hace box plot porque son tratamientos, es un factor. Entonces acá tienen masa ingerida versus tasa ingerida, entonces les hace este gráfico en las diagonales. Acá pueden ver cómo se distribuyen, o sea, si son simétricas, si no son simétricas. Acá pueden ver si tienen relaciones lineales o no. Digo, esto lo pueden, después lo pueden mirar. Y acá tienen, por ejemplo, en esta parte, tienen las correlaciones incluso, ¿sí? Las correlaciones de todas, entonces pueden chusmear. Está el código acá, o sea, la librería está gggali y la función es esta, ggpairs, ¿sí? Entonces, bueno, después si quieren lo chusmean. Es un código complejo. No es que sea súper útil para ustedes para, digamos, para incorporarlo siempre, pero queda lindo si alguna vez quieren hacer una descriptiva un poco más lindo. Y creo, sí, o sea, es esta instrucción. Es el ggpairs, ¿sí? Fíjense que agarra la base, hace un mapeo por los colores, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero en la diagonal? O sea, yo estoy definiendo la diagonal, qué es lo que quiero para las variables continuas, qué es lo que quiero en la triangular superior, ¿sí? Y bueno, la triangular superior es todo esto, el upper es todo esto. ¿Está bien? No, creo que en el script no está, pero después cuando les paso este lo van a tener, ¿sí? Creo que el año pasado estaba y ahora lo volamos, no sé por qué. Pero fíjense que, bueno, acá está separado una parte, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Los box plot de cada una de las variables, tiempo de pausa, tiempo total, tiempo de ingesta, volumen y masa para cada tratamiento. ¿Está bien? Acá, bueno, esto también está bueno. Acá fíjense, no lo van a tener, fíjense, dice estudie la simetría, hace un loading del package, pero no les aparece la instrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso cuando les pasen el comando van a ver que... ¿Cuál es? Este. Vamos a buscar el ggpairs, ahora ya volvemos. ggpairs, esto, fíjense. Estudie la simetría, ¿sí? Acá hay una instrucción que dice, si estoy mirando, que dice echo false. Echo false le dice al Markdown cuando lo construya que no muestre las instrucciones, ¿sí? Que no muestre el código, muestra solamente el resultado. Como es un código que, o sea, en este está definida esta función multiplot para hacer varios plots a la vez y qué sé yo, no lo puse para que no aparezca y no confunda el cohete. Pero digamos, el código está si leen el RMD directamente. ¿Está bien? Lo mismo acá, fíjense, ven, echo false. Entonces hay un montón de cosas que no están. No, esto es echo false. El otro debe ser echo true. Pará, ¿por qué no está? Esperen. Claro, no, es... Claro, si no estaba pensando al revés, cómo iba el eco. No, el eco está true si quieren que muestre y false para que no lo muestre. Entonces todas estas instrucciones no las vemos por eso. ¿Está bien? Bien. Estaba pensando, me colgué ahí pensando. Bueno, ¿y qué pasó cuando hicieron el modelo? Hicieron el modelo de masa y que... Los supuestos dieron bien. Esperen que acá. Tenían algo así, ¿no? El Shapiro daba bien, bla bla. ¿Sí? Todo bonito. ¿Y qué pasó? Bien, ¿y eso cómo lo vieron? Claro, eso, claro, exactamente. Primero hacen el modelo para obtener los residuos y ahí hacen los supuestos y demás. Y después, a ANOVA modelo les tira esto que alguno de los tratamientos difiere y después hacen la a posteriori. ¿Sí? Eso como para ir, ¿sí? Que quede fijo cómo lo hacemos. ¿Está bien? Bien, entonces... No necesariamente. Yo lo pongo nada más para que vean cómo quedan los dos, ¿sí? Eh, Igual hay una cosa, por ejemplo el summary, vieron que en factorial, acuérdense que esto es respecto del intercept, cada uno de los coeficientes es respecto del intercept. Por más que no hay que mirar esto, ¿sí? No va a ser muy
o sea, es medio difícil que haya alguna vez que esto les dé significativo y que después si hacen una ANOVA no les llegue a dar. O sea, por lo general, al menos la base de datos que nosotros usamos y demás, si acá les da significativo, probablemente el ANOVA también les va a tirar de caer alguno que difiere, ¿sí? Y les está dando la información bastante consistentemente. ¿Está bien? Por más que no puedan usar el P valor porque no es correcto y que no controla el error y todo, no es tan frecuente que sea distinto, ¿sí? Que la información no sea congruente. Sobre todo estos modelos que son sencillos, más todavía. Entonces hicieron... Uf, sí. Ay, se me colgó. Esperen que colgó y ahí volví. Que de vuelta. Este es el. Esto hace lo mismo. Esto hace lo mismo que antes, ¿sí? Ustedes tienen. Agarra y lo setea en uno de los. En uno de los tratamientos. Entonces hace que el mu sea ese. Porque si no, o sea, tenés que hacer un mu general y hacer que cada uno de los tratamientos difiera de un mu general, por ejemplo, mu 0, por ejemplo. Pueden decir, bueno, espero no que el nivel sea 0 y cada uno. En este caso, si vos tarás todo en que sea respecto del intercept, te hace que el mu sea el intercept, o sea, el CC, y los otros dos son más 8 y más 10, 9. Los alfa. Sí, sí. Ustedes pueden, o sea, pueden sacarle, bueno, pueden sacarle la referencia si ustedes hacen, a ver si lo tengo corrido, no, mtox, porque esto debe estar con, a ver, si le pongo attach datos, ahí va. Si ustedes hacen acá ANOVA modelo 0, tenemos esto, el summary modelo 0, tenemos lo de recién, pero ustedes podrían hacer, por ejemplo, un modelo 1, ¿sí? Que sea un LM con el mtox este. Yo no sé quién le pone estos nombres. Sí, odio las mayúsculas, odio los tildes. Menos 1. Y ponen ANOVA M1. No, summary. M1. Y fíjense. Si ustedes hacen el menos 1, o sea, no los quiero confundir mucho, pero este es un modelo en el cual están forzando a que no tome como intercepta uno de los niveles, ¿sí? Esto modifica un poco el cálculo de los errores estándares, así que no es algo que hacemos. ¿Está bien? Y cuando hacen el summary de esto, fíjense que ahora tienen la media real de cada uno. ¿Sí? Entonces, lo que están forzando acá es hacer como si fuese un modelo de ANOVA en el cual tienen un mu general que sea tipo un 0 y miden la diferencia, o sea, la media real de cada uno. ¿Está bien? Entonces, esto es simplemente para que vean efectivamente que lo toma como referencia y lo tara en el 33,4 del CC. ¿Está bien? No estoy siguiendo el chat. Sí, no estoy. Sé que hay un montón de cosas, pero no estoy leyendo.
¿Estamos de acuerdo que la información es la misma? Que no hay un ANOVA, summary, regresión, no regresión y demás. Eso estamos... A ver, déjenme volver un segundo acá. ¿Sí? Acá dice formato. Que diga formato es como lo quieren escribir. Me da igual. ¿Sí? Me da igual en el caso de los que tienen factor. Ustedes lo pueden escribir de las dos maneras. ¿Sí? Entonces, que esté así o que esté así es exactamente lo mismo. De hecho, preferencia personal, el formato de regresión, si lo entienden así, es mucho más útil que el otro. Porque vale siempre, no se van a confundir de nada. ¿Está bien? Hacer un mu general y ponerle que mu sea 0, por ejemplo, y que cada alfa i sea la media de cada grupo, es más o menos lo mismo que ustedes están preguntando de cuál es la media general. Ponele 0 y mirá el alfa de cada uno. ¿Sí? Algorítmicamente es más, o sea, es más eficiente, en vez de hacer eso, es parar todo respecto de uno y ver diferencias simplemente de eso, porque te da más grado de libertad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no me interesa saber si el CC, por ejemplo, es diferente de 0, por lo general. Porque en este caso, sobre todo, que es experimental, me interesa saber si los tratamientos difieren del control. Nada más. ¿Está bien? Y esto, el de las dummies, ¿sí? ¿Qué significa que sean las variables dummies? Yo digo, ¿cómo queda definido? Esta es la fórmula para todas, ¿eh? Igual. ¿Cómo queda definido un SAC30? O sea, ¿cómo se representa esto después? En números. ¿En dónde? Pero ¿quién vale 0,1? La SAC30. ¿Y la SAC68 cuánto vale? No, Sebastián, 0,01 no. ¿Cómo? No, decir, Ramón, dale. ¿Por qué dos regresiones? Esta es la fórmula general, ¿eh? Esto es la fórmula general. Yo digo, tengo un individuo de un SAC30. SAC30 vale 1. SAC68 ¿cuánto vale? 0, ¿sí? Entonces, voy a tener el coeficiente beta 0 estimado más beta 1, ¿sí? Más nada, porque esto es 0 por cualquier cosa, chau, lo mató. Entonces, esa es la representación de la media del nivel SAC30. La del... Es que son equivalentes, es el mismo, ¿sí? Esto simplemente... A ver, espera. Si lo tengo acá, ¿dónde está? Creo que está más arriba. Ah, no, pues este es el coso. Tengo en la teórica. Esperen un segundo. No, PDF no. ¿Dónde lo tengo? ¿La volé? Intro. Esto, creo que siempre. Esto. Este es el caso que tenemos, ¿sí? Que es la media de todo y cada alfa, cuánto cambia su media respecto de eso. ¿Sí? La media general. Y ya. El beta 0 va a ser esta. El beta 1 va a ser este. ¿Sí? Y el beta 2 va a ser este.
Va a ser. Va a ser si... Sí. Ujú. Sí. ¿Qué significa que no sea regresión? La regresión es un modelo lineal. O sea, a ustedes al poner LM, están haciendo una regresión. ¿La quieren mostrar escrita como una ecuación como si fuese una nova? Perfecto. ¿La quieren mostrar como formato de regresión? Perfecto. ¿Sí? Es una regresión porque es un modelo lineal. LM está modelando un modelo lineal. ¿Sí? Como criterio general, nos pasa siempre que esto es simplemente desestructurarnos y sacarnos de la cabeza a la palabra ANOVA. Y por eso les digo que les conviene mucho más pensar todo como si fuese una regresión así escrita, como una recta, como una ecuación de una recta. ¿Sí? Y ya. Y olvídense de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recta les va a ser, o sea, una ecuación de esta recta les va a servir. Si esto lo reemplazan con factores como en unos y ceros, perfecto. Si después es continua, esto va a valer valores diferentes de unos y ceros nada más, y es lo mismo. ¿Se entiende? No sé qué pasa en el chat, a ver. Exactamente, Ramón. Exactamente. Vos vas a tener, o sea, tenés tres rectas. Si SAC 30 vale 0 y SAC 68 vale 0, va a ser I igual a beta 0. La recta 1 para CC. Si SAC 30 vale 1 y SAC 68 vale 0, voy a tener I igual a beta 0 más beta 1. Esa es la recta para el SAC 30. ¿Sí? Y ese beta 1 es la magnitud del efecto porque es el diferencial que se incrementa por estar en SAC 30. Y la última es la contraria. Voy a tener beta 0 más beta 2. Beta 1 muere porque vale 0 ahí, el SAC 30. Entonces voy a tener beta 0 más beta 2 y es el diferencial. El beta 0 es la magnitud del efecto para con el tratamiento del CC. ¿Se entiende? Entonces yo puedo representar las tres rectas de esa manera. ¿Sí? ¿Está bien? Acá. Acá, esto. Exactamente. Esto es pedirle la tabla de ANOVA, de la tabla que estamos acostumbrados, fuente de variación, suma de cuadrados, cuadrado medio, p-valor, bla, 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 bla. Entonces, la prueba hipótesis esta, ¿cuál es? Este f-value. Es el cuadrado medio del error, del tratamiento menos dividido del error, es el f. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es uno dividido del otro? Fíjense que 668 de 87, 668 con 87 dividido esto, les va a dar este f-value. Este es el que mira por tabla, con los grados de libertad, qué sé yo, y les va a dar esto. Ahora, la prueba de hipótesis que hay detrás de esto, ¿cuál es? H0, ¿qué es? Que todos los mu son iguales. ¿Sí? O sea que todos los tratamientos tienen el mismo efecto. Como le da significativo, es falso. ¿Sí? No todos los tratamientos, ¿sí?, tienen el mismo efecto. Y ahí es donde pregunto, ¿y cuál es? Hago las comparaciones a posteriori. ¿Está bien? El summary es como que va un poquito más allá. O sea, hace como 2 en 1 quizás. ¿Por qué? Porque les calcula esos delta, esos coeficientes, la magnitud del efecto, ¿sí? Y ustedes más o menos ya pueden ver. Sí, el otro, sí, este. Sí, entonces, el beta 1, que es el 8,8, ya les está diciendo de alguna manera que eso es un incremento y que ese incremento probablemente sea significativo. Si bien no hay que mirar este p-valor porque es una prueba única y no controla todo el error, es lo que les decía, que por lo general la información va a ser consistente. Pero si acá les da, por ejemplo, no significativo y este les hubiese dado significativo, el ANOVA igual les va a dar significativo. Porque hay uno de los tratamientos que difiere. ¿Está bien? Pero de nuevo, los dos
formatos, cuando uno está hablando de una variable categórica, que Adrián lo llamó modelo de comparación de medias, porque es lo que estamos comparando en definitiva, se basan sobre el mismo objeto, el mismo modelo lineal, nada más que lo escribo de dos maneras diferentes. ¿Sí? El 8,8, sí, sí, los dos difieren del control, exactamente. Sí, Sofía, el 8,8 es el beta 1 del SAC30. ¿Está bien? De hecho, cuando hacen el... No. Hoy estoy con esto ahí. Cuando hacen estas comparaciones, ¿sí? El mmins del modelo, hacen el Tuki, les devuelve, fíjense que primero les devuelve las medias, que son las medias reconstruidas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que tener... Sí. O sea, obteniendo el valor absoluto de la media, 42,2 y 44,3. No es solamente el coeficiente. ¿Sí? El coeficiente lo vas a tener acá, por ejemplo. Cuando restas uno del otro, porque es el delta. Es el beta. ¿Está bien? Bueno. Después les voy a arreglar un poquito el gráfico para que sea con las líneas, las comparaciones y eso. Entonces, de nuevo, cuando hacen esto, cuando miran, ven que el mmins para los intervalos de confianza para esto, ¿qué les está indicando? Solamente el intervalo de confianza del valor de la media. ¿Sí? Entonces, si ustedes repiten esto, la media esperan que para CC esté entre 29,9 y 36,9. Obviamente, de nuevo, si ponen acá significativo, y si les va a dar que es significativo porque nada, es mayor que 0. ¿Está bien? Más, claro, más o menos. Es una parte. Claro, el p-valor no lo puedes usar. Y después, yo en el summary no puedo ver comparación entre 30 y 68. Yo esta comparación no la sé. No, bueno, no la agarra justo. Vos podés decirle cuál querés que vaya. Agarra el que valga menor numéricamente o alfabéticamente. Tiene como ese orden implícito. Si vos no le decís nada, listo. Hay una función que es el relevel, que le podés recambiar el nivel. Entonces puedes decirle cuál querés que vaya. Después en algún TP lo tenemos, después me fijo en un script y cómo cambiarlo. Pero sí, o sea, encima de este tiene sentido porque el control sería el CC. Entonces queremos ver directamente si alguno aumenta respecto de ese. Nada más. Bien, entonces cuando hacen las comparaciones, no sé qué es. Y 20, ok. Cuando hacen las comparaciones, ¿qué encuentran? Acá sí, ya estamos viendo las tres, ¿no? Entonces tenemos CC con SAC30, me da significativamente mayor, CC con 68 también, y acá sí veo esta que esta no está en el summary, la del 30 con 68. ¿Sí? Bueno, acá está graficado, no están las flechitas, así que eso lo tengo que corregir, pero acá está graficado la parte esta del contraste, o sea, todo esto de acá. El puntito negro es el estimador puntual que encontramos y el otro es el intervalo de confianza. ¿Sí? Y acuérdense, intervalo de confianza en este caso que no incluye el 0 es diferencia significativa en este nivel. ¿Está bien? Sí. Pase usted, pase usted, pase usted, no, pase usted. Sí. Sí. Exactamente. Exactamente. Entonces te da la idea de la diferencia, entonces te da la idea de en cuánto pueden variar esos dos tratamientos si yo hiciese el experimento de vuelta en las mismas condiciones. ¿Sí? Puede variar tanto como casi 15, por ejemplo el 30 con el CC, como casi como, no sé, esto es 2,5, debe ser 2,7, 2,8. ¿Sí? Eh, para que se cayó Ramón, espera, un segundo que se cayó Ramón. Ok. Sí, pero es bastante más complejo de lo que... O sea, tengo ya la página de Stack Overflow donde lo muestran. La tengo que analizar en detalle porque
ordena los datos, tiene cuantiles metidos, no es tan sencilla. Sí, lo que vi, en la teórica estaba, Adri lo puso en una de las teóricas, creo que es la 4. Creo que era esta. Esto es lo que no se hace cuando uno da una charla y demás. Caminar así con el coso, ¿no? Pero bueno. Esto. O sea, lo que les puede importar sin preguntarle más es esto que está acá, que es la clase 4. No sé, no sé si está ahora subido en cuál está, pero... sí, lo sabíamos, los azules son, o las violetas son para el intervalo de confianza, ¿sí? Y las flechas las usa. Si ustedes plotean, acá está ploteado solamente las medias, ¿sí? No la diferencia de medias. Entonces, le dice que para hacer la comparación, usen las rojas para comparar entre ellas, porque como que está arreglado por todas las comparaciones que pueden hacer, ¿sí? Entonces, si las flechas se solapan, las diferencias no son significativas, pero nosotros estamos graficando, por ejemplo, en el script de ahora, el intervalo de confianza solo para la diferencia de medias, ¿sí? Entonces, en ese caso sí nos sirve el intervalo de confianza. Esto, las flechas rojas las usamos si fuesen solo las medias que estamos graficando. Sé que es un matete y... En el de ahora, si lo agregas, lo que estás viendo es para comparar entre diferencias de medias. O sea, si la magnitud que te genera un grupo es mayor a la magnitud que te genera otro. Por lo general esa pregunta no nos interesa nunca, ¿sí? Pero en un momento cuando tengo un rato lo voy a mirar en detalle porque es algo que hace... Estoy en la materia, creo que este es el quinto año, hace como 4 años que estoy peleándome con esto, ¿sí? Pero bueno. Bueno, esto por ejemplo ya no va más, con lo que les dije el otro día, el confint, ahora ya sabemos cómo modificarlo. Y hasta acá venía todo bien, ¿sí? Era bueno, vemos, se cumplieron supuestos, todo bonito y demás, ¿sí? Entonces, ahora faltaba la parte B. Bueno, acá tienen el resuelto y qué sé yo. No sé qué hora es, son y 23. Pero hay varios que dijeron que no habían terminado. Entonces, lo que quería hacer era primero sí repasar la parte de modelado de varianza, ¿sí? Porque es lo que tiene acá. Acá lo que tienen es, sí. No, o sea, lo pueden hacer así, pero con el options que les di el otro día, podemos ahora tocar directamente para que el mmins nos devuelva los intervalos de confianza cuando hacemos los contrastes y demás. Entonces en la misma instrucción tengo las dos cosas. Lo pueden hacer con la función config, no pasa nada. De hecho los hace y los calcula y es lo mismo. Lo pueden hacer perfectamente. Pero ven que acá hace config del mmins. Bueno, ya se puede incorporar directo con el options. Nada más. O sea, lo pueden hacer de las dos maneras, es lo mismo. Bueno, en la parte B, si lo leyeron aunque sea, van a mirar el tiempo de ingesta, ¿sí? Esta pregunta accesoria de, bueno, ok, ¿cuál comen más, cuál comen menos? Pero también me importa el tiempo, porque me interesa en definitiva la tasa de ingesta. Porque que coma más, pero tarde mucho más, bueno, no está bueno. Claro, eso sería ideal, Ramón, que hagan sus propias funciones para todo. Igual no es tan difícil, ¿eh? Bien, entonces una cosa, después la descriptiva, esto si no lo vieron lo pueden mirar y qué sé yo, bueno, pero pasa por ejemplo esto, este gráfico. ¿Qué les dice este gráfico? Así de manera general, ya de una. Tienen los tratamientos y ahora es tiempo de ingesta. Claro, o sea, la dispersión que tengo acá es súper variable, súper distinta. Entonces, algún problema, la descriptiva me sirve para ver esto. Puedo llegar a tener algún problemita por acá. ¿Sí? Bueno, una manera de ver, esto lo van a tener el tema de la relación varianza media, esto estaba en la teórica, ¿sí? Acá está cómo calcularlo y cómo ver la relación entre las dos y cuándo cambia. Pero lo que queríamos evaluar es, ¿dónde está? Esto, los supuestos, ¿sí? Por ejemplo, lo ven acá o lo ven en este. A ver, está acá, por ejemplo este, ¿sí? El grafiquito este, estandarizado versus... Acá se ve, ¿no? Tengo las tres columnas. ¿Qué son las tres columnas estas? Cada uno de los tratamientos, ¿sí? Directamente. Y esto de acá hasta acá, ya se ve que está recontrapiñado comparado con esto. Entonces esto ya es un cono. Por más que tenga poquito, es un cono de cabeza, ¿sí? Entonces hay que arreglarlo. ¿Cuáles son las maneras de arreglarlo esto? ¿Y qué significa modelar varianza?
¿Qué significa poner una función de varianza a mi modelo? ¿Dónde? ¿Qué estoy tocando? ¿Cómo? Los residuos, esperen. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento matriz de varianza covarianza? ¿Se acuerdan que hablamos esto? Y hacen cara. Encima veo un par nomás acá y veo las caras, así que. Bueno, después, o sea, si tengo un tiempo les voy a hacer un videito de esto de vuelta, pero. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando les mandé el script ese medio creepy de cómo hacer una regresión lineal sin la función LM? Que les dije que estaba, creo que el TP2, que también estaba la manera de hacerlo en matrices. ¿Sí? Si ustedes analizan un sistema, o sea, hacer un cuadrados mínimos como matrices, se ve claramente de dónde sale esta matriz de varianza covarianza y cómo se incorporan las cosas. ¿Sí? Pero la matriz de varianza covarianza es de donde se estima la varianza del modelo, el residuo, el RCE, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que es, cuando yo le digo el supuesto de homogeneidad de varianza de los residuos, que sigue una distribución normal con media cero y varianza sigma al cuadrado, estoy diciendo que para cada una de las observaciones estoy construyendo una matriz, ¿sí? Que es simétrica y tiene un montón de particularidades, ¿sí? Tiene un montón de particularidades, en la cual en la diagonal se depositan las varianzas, ¿sí? Y en las triangulares inferiores y superiores, en el modelo más sencillo, en el que yo le pido independencia, están ceros acá, ¿sí? Entonces, esta matriz es súper importante porque acá están. Este es el supuesto que yo le pido a un modelo lineal. Ahora, si no se cumple la varianza, pueden pasar la homogeneidad de varianzas. ¿Qué supuesto estoy violando en esta matriz? Sí, porque están boludeando en el chat fuerte. Están boludeando en el chat fuerte. Que cuando no. Igual todo bien, a mí no me molesta para nada, quiere decir eso. ¿Cuál es el supuesto que se rompe cuando digo que no estoy cumpliendo la homogeneidad de varianza? Sí, sí, pero sí, no lo estoy cumpliendo. ¿Dónde se ve? ¿Qué es lo que se rompe en la matriz? Tiren sin miedo, tiren sin miedo. Exactamente. La diagonal deja de ser toda sigma cuadrado. ¿Y cómo es? Bueno. op- O sea, ¿cómo puede ser? Opciones miles. ¿Sí? Ahí empezamos. Hay un par de opciones que están recomendadas, que por lo general cumplen, ¿sí? Pero lo que estamos tocando es esto. ¿Está bien? Y por ejemplo, bueno, fíjense acá. Esta es una opción, ¿sí? Yo tengo. ¿Esta cuál es? Bueno, de manera general, yo ahora voy a decir que el sigma cuadrado, que es el que yo tenía acá, ahora va a depender, o sea, que dependa algo significa que lo multiplico por lo general. ¿Sí? Luego que sea proporcional. Si yo multiplico por 1, no hace ninguna diferencia, pero siempre multiplicando puedo hacer algo que crezca o que varíe. Lo voy a multiplicar por una función de la varianza. La varianza va a depender de algo. ¿Sí? Hay distintas funciones, entonces pueden depender de distintos parámetros dependiendo de qué tipo de función yo le agregue. Pero lo único que estoy haciendo es que esto cambie. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, yo puedo hacer un sigma cuadrado para cada elemento de la diagonal. ¿Sí? Para cada tratamiento. Acuérdense que la diagonal es la covarianza de la variable consigo misma. ¿Sí? Es la covarianza de x con x. La covarianza de x con x te da sigma al cuadrado. La covarianza de x con y es la covarianza de x con y. Que son las triangulares de acá. Que después también los vamos a tocar. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, que a medida que me mueva acá, esto vaya creciendo. De alguna manera. Puedo hacer que sea una distinta para cada una. ¿Sí? Entonces, en función de cómo varía, es la expresión que va a tener esta matriz. ¿Por qué, conceptualmente, por qué es importante la matriz de varianza-covarianza?
esa información, ¿dónde está metida la información esa? ¿Dónde la uso? O sea, ¿qué me interesa? O sea, ¿para qué hago un modelo lineal? ¿O para qué analizo estadísticamente una pregunta? Es súper general, ¿eh? Pero me parece que es súper importante la respuesta. Mala estimación depende de qué. Yo hago un análisis estadístico para responder una pregunta de investigación y, en esencia, para poder decir si hay cosas que sean diferentes estadísticamente, y yo le asigno un grado de verdad a eso. Yo le digo, esto es distinto de esto, este grupo es distinto que este y es mayor o menor, y ahí le agrego la relación funcional. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para decir si A es distinto de B? ¿Quién me dice que hace? ¿Quién me dice si A es distinto de B? No. Yo hago el LM, tengo una estimación de mis beta. ¿El beta me dice si el tratamiento es distinto, el A y el B? No. ¿Qué herramienta o qué cosa estadística me dice A es distinto de B? Los contrastes vamos un poco mejor. El intervalo de confianza. Si los intervalos de confianza, o sea, hay otros, ¿no? O sea, pueden ser también, o sea, el contraste y demás en sí, pero fíjense, nosotros le damos mucha bolilla a los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza, ¿cómo se construían? El error estándar y el valor crítico. Los dos componentes, las dos informaciones. El valor crítico, le pongo el peso de la distribución que estoy suponiendo detrás. Y el error estándar es estimado por mi modelo. Entonces la matriz de varianza-covarianza está relacionada con cómo estimo los errores estándares. Si yo no tengo una buena estimación de mi matriz de varianza y covarianza, voy a estar estimando mal mis intervalos de confianza. Y después, cuando le asigne el grado de verdad o no a un tratamiento, ahí es donde la pifio. Pero no la pifio en la medición del parámetro de los beta. Los beta zafan de no estimar bien en la matriz de varianza y covarianza. Pero no me sirve de nada si no puedo hacer algo con esa estimación. ¿Se entiende? Por eso es importante poder tener una matriz de varianza y covarianza al menos conocida como varía. Si no, el concepto de arreglarla no la necesito arreglar. Yo necesito saber cómo se mueve en todo caso. ¿Sí? Porque eso me permite a mí herramientas para incorporar y decir, bueno, ten en cuenta que esto se mueve de tal manera. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Qué cosa no se entendió? Lo último de arreglar o no arreglar, o el cons... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ujú, exactamente. ¿Sí? Yo voy a ver si les puedo hacer un videíto o algo con esto de la parte de matrices porque se entiende bien así.
sufran, van a sufrir con cálculo, lo lamento, pero es clave, ¿sí? Me parece entender eso. ¿Está bien? Pero al menos conceptualmente, digamos, todo lo que viene ahora es esto. Estoy toqueteando acá porque quiero poder arreglar mi sistema de confianza después. Nada más. Es lo único que hago. Y después varío de mil maneras como influye o cómo varía esto, ¿sí? Sí, no la arreglamos, es verdad. Perdón, es verdad, o sea, me autopisé los... Sí, perdón. Tienen razón. Sí, para saber cómo varía en todo caso o cómo se comporta. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué estoy pagando? Porque uno dice, ah, bueno, si lo puedo saber y lo incorporo, ya está. Listo. O sea, ¿por qué puedo no hacerlo? ¿O por qué trato de no hacerlo si la matriz se comporta bien? Agrega parámetros a estimar, y eso ¿qué hace que agregue parámetros? Exactamente. ¿Y restar grado de libertad qué significa? Ahora vamos hasta el fin, sí. Restar grado de libertad, de manera así conceptual, me resta potencia de discriminar cosas. ¿Sí? Los grados de libertad están usándose siempre. Fíjense que siempre en las tablas de ANOVA y demás está dividido grados de libertad. Entonces, divide sobre cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo pueden pensar así. La tabla de ANOVA, la de fuentes de variación, tiene suma de cuadrados dividido grados de libertad, le hace los cuadrados medios. ¿Sí? Si esos son el grado de libertad abajo es muy chico, ¿sí? ¿Qué pasa? Hacen que la suma de cuadrados de grado de libertad sea más grande. Pero como el estadístico F es cuadrado medio del tratamiento digo cuadrado medio del error, si yo tengo un cuadrado medio del error muy grande, me es muy difícil encontrar un F alto para que sea significativo. Entonces los grados de libertad me sirven porque me mejoran la capacidad de detección de diferencias. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, logrado libertad. ¿Por qué? Bueno, o sea, sí, en esencia, o sea, está involucrado. Voy a ver si lo puedo compaginar las dos cosas, pero sí, totalmente. Es que después de todo, al menos yo solo con lo que quiero que se queden, es para qué estamos haciendo esto, ¿sí? Y una es para estimar bien un coeficiente que por lo general estos métodos, como siempre son en promedio, o sea, yo estimo las medias. La media es un parámetro súper gauchito que se banca un montón de cosas, un montón de desviaciones y todo, entonces no le importa mucho. Lo que depende un poco más es lo otro, es decir, bueno, yo tengo una media estimada, perfecto, pero quiero ver de definitiva si algo difiere de otra cosa. Entonces esa es donde está la verdad de que nosotros por lo general lo que hacemos, es encontrar diferencias. Y todos estos métodos son esos, para entender si esa diferencia la puedo considerar significativa o no. Le doy ese grado de veracidad. ¿Está bien? Entonces, no sé si estaba acá. Ah, no, creo que en la teórica. ¿Dónde estaba? Dale. No, el summary no hace el intervalo de confianza. Pero la matriz sí está. El summary no te devuelve eso. Si vos pones... Ahora que incorporamos... no, tengo que guardar en un coso. Ahora que incorporamos el coso names, ¿sí? Claro. Ay, me lo mató. Sí. El R piensa pero un montón. Es como, wow. Piensa mucho. O sea, por lo general tipo le erré yo y no el R. Seguro. 2018, miren, está bueno. Lo tachamos por las dudas. Esperen que hago de vuelta. Acá. Modelo 0. A. Y ahora tendría que entrar esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un momento yo les mostré que tenían esto? El Cobb and Scale. Si hacen A Cobb and Scale,
¿sí? Esto está metida la parte de la matriz de varianza covarianza. Si ustedes se fijan, creo que es el primer TP2, en los 3, estaba eso de cómo calcular la matriz de varianza y covarianza, haciéndolo a pedal. Entonces, el LM la tiene, la calcula. Esto simplemente está dentro de el LM. El LM construye todo, calcula la matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Eso seguro. Entonces, ¿existe en el summary? Sí. ¿Te la muestra directamente? No. Pero está. ¿Sí? Bueno, no sé. Ahora estoy viendo ahí lo que puso Baco. No sé. Porque ustedes ya no son de la nueva guardia. Pero ahora que cambió análisis y cálculo y es matemática 1 y matemática 2, yo estuve viendo los temas y están muy buenos, ¿eh? ¿Quién cursó con Pinasco? ¿Y? ¿Bien o no? Ah, porque yo lo conozco a Pinasco. Pinasco me parece es un muy buen docente. Posta. Sí, sí, Juan Pablo, sí, 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 sí. Sí, sí, eres uno de los primeros con los que hicimos también exactas programas. Bueno, no sé si alguien conoce exactas programas, pero bueno, paso el chivo también. Bueno, ¿en qué estábamos? Esto. Bueno, estas son algunas de las que existen, que se usan tradicionalmente, de los modelados de varianza. ¿Alguien tiene problemas con entender esto? ¿No? Listo, paso, de uno. Cajón. Facu. Bueno, por lo general terminás desembocando en eso, en probando por AIC, porque es lo más sencillo. El tema es que si vos tenés, o sea, vos puedes, de nuevo, todo esto lo que estás generando vos es una propuesta de un modelo para explicar un fenómeno, ¿sí? Pero eso es una propuesta. Si a vos te queda la duda de que podría haber una propuesta mejor, bueno, te queda esa duda y decís, entonces, ¿cómo hago? Entonces, de manera tradicional o de manera general, lo que uno hace es hace un par de modelos, que es simplemente una instrucción más, los pone a competir y tiene un criterio, o sea, un estimador una función como la IC que le da un cierto peso. Pero así como está la IC, está el BIC también, ¿sí? Que es otro, y hay un montón, está la ICD, o sea, hay un montón de algoritmos desarrollados que le dan distinto peso, que ahora voy ahí, ¿sí? Pero ustedes cuando exploren esto, son las distintas relaciones funcionales, ¿sí? Van a tener incluso que puede variar esto, por ejemplo, el variant form. Esto me sirve también que lo entiendan. ¿Todos entienden qué significa esto del form? El variant, bueno, el variant ¿qué es? Pero ¿cuál es? Está bien, pero en concreto, o sea, si lo hace más eficiente o no, toma una varianza por grupo. O sea, en definitiva va a ser una estimación por cada grupo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está acá? Fíjense, una varianza distinta para cada grupo. Entonces yo tengo, en función de qué i estoy mirando, va a ser el sigma cuadrado que tenga. Ahora, en el R, cuando vean las instrucciones y todo, les va a dar el parámetro este que es el variant y les dice la forma. La forma dice, esto es como un dado. Veo que en el LM tenemos valor de respuesta para cada, o dado el new flow la variable predictora. Acá lo mismo y dice 1 y esto, la barrita vertical esta, es un condicional. ¿Sí? Es dado, es calcula una dado el tratamiento, dado A, para cada A. ¿Sí? Este tipo de construcción lo vamos a usar un montón también en modelos mixtos, ¿sí? Donde empecemos a jugar con distintas cosas. Acá hay dos cosas, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha significan cosas diferentes, ¿sí? Pero lo que quiero al menos que vayan pensando es que la barra vertical,
siempre es para condicionar algo. Lo pueden usar también en el Tuki, por ejemplo, que hace efectos simples. Bueno, entonces lo hacen también, la barra esta vertical va a estar metida. Pero por eso esta barra vertical está asociada a un concepto lógico de condicionado a algo. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es la función que vas a ponerle, que es valident, que es voy a hacer una función, que estime una para cada tratamiento. ¿Sí? Y esto se lee, bueno, ¿de qué forma tengo que hacer el valident? O sea, ¿de qué forma tengo que hacer esa estimación? Si ustedes exploran las distintas maneras del valident, esto se abre un mundo que puedes hacer esta de muchas maneras distintas. El caso base, digamos, que es estimame una varianza para cada grupo, es hacer, ¿de qué forma? Bueno, hace el new flow que es como si fuese el LM, es de qué manera, lo que está a la derecha del new flow, es la manera técnica en la cual el R va a considerar las estimaciones que va a hacer. ¿Sí? El 1 tiene que estar siempre, o sea, siempre tiene que haber algo a la izquierda. ¿Sí? Y después hace una estimación, ¿cómo es? Calcula una varianza para cada A. A es un factor. A en este caso es un tratamiento, es el tratamiento. De hecho, en el script, está acá. Eso que dije Ali, por suerte. Ahí, ven, acá. Entonces, es ¿sí? Entonces hace valident, ¿de qué manera? Bueno, uno para cada nivel de tratamiento. Entonces agarra cada nivel de tratamiento y le va a hacer una estimación de las varianzas. ¿Sí? Y de hecho, aparecen acá. Cuando hace. ¿Cómo? Cuando hacen el summary, les va a aparecer esto, que antes no estaba. Fíjense que dice variance function. Fíjense que les da la estructura, la fórmula en que lo hicieron y los estimadores. Entonces, como bien decían por ahí, agarra y ancla una por todo este criterio de eficiencia respecto de. O sea, no es que la varianza del SAC 30 va a ser 1. ¿Sí? Y todas son relativas a eso. ¿Está bien? Entonces, después vamos a ver qué podemos hacer con esto, pero lo único que tienen que sacar de acá seguro es que están incorporando la variación que puede haber de las varianzas para cada uno de los tratamientos y está incorporada en el modelo. Entonces ahora sí, corrige y cuando yo le pida los intervalos de confianza van a estar corregidos teniendo en cuenta esa variación. Y el argumento de la función, que es weights, ¿sí? Es de esta función nueva GLS. Es para hacer esto, ¿por qué? Porque hay funciones que te permiten modelar varianza y otras que no. GLS permite, LM no. Entonces, usamos GLS para empezar a modelar varianza y uno de los el argumento que te permite incorporar eso es weights. Exactamente. LM no. Sí. Exactamente. O sea, lo que pueden hacer a partir de ahora es deletear LM de su cabeza y usan GLS nada más. ¿Por qué? Porque GLS incluye LM. ¿Sí? Exactamente. O sea, no se pierden nada. ¿Sí? De hecho, cuando completen encuesta. Ah, eso después de un momento les voy a decir. Si por en el contenido pasado hubo lío también. Va a haber encuesta obligatoria a mitad del cuatrimestre. No sé cuándo exactamente, pero en un tiempito y son las obligatorias posta a posta. Yo, si me acuerdo, les voy a decir, pero si lo ven, sepan que son esas. Ahí pueden poner que, che, vemos muchas funciones de estimación y con una sola librería me alcanza y prefiero una sola en vez de muchas. Esa es mi crítica que hago siempre a la materia, intramateria. Pero bueno.
Bueno, y ahí sí, fíjense que cuando hacen los supuestos, bueno, está arreglado, ¿no? Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí. GLS, no me acuerdo ahora si usa. ¿Vos te acordás, Ale? Sí es. MB, ok, sí. En algún momento les voy a. O sea, vamos a hablar de la diferencia entre cuadrados mínimos y máxima verosimilitud. ¿Saben bien la diferencia entre máxima verosimilitud y demás? Bueno, o sea, cuadrados mínimos es una función, como vimos antes, vieron que era, yo tengo mis datos, mi propuesta de la recta, resto eso, lo elevo al cuadrado y quiero, esa función la quiero minimizar, o sea, quiero encontrar la diferencia mínima entre esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si encuentro que la diferencia es cero, estoy pudiendo explicar perfectamente mis datos con esta propuesta. Máxima verosimilitud, filosóficamente es diferente, ¿sí? Totalmente diferente. ¿Y cuál es la idea? Vos tenés una función, otra, que se le puede calcular, que se llama verosimilitud, la función de likelihood, la función de verosimilitud, que detrás tiene la idea de que es los datos que existen, o sea, los que yo tengo en la mano, es la realidad, ¿sí?, que yo tengo. Y yo lo que quiero es, dados estos datos, encontrar, por ejemplo, qué parámetro me puede generar ese set de datos, ¿sí?, de todos los parámetros posibles. Entonces, en uno de los scripts tenemos la manera de ver las dos cosas, de calcular verosimilitud a mano, y lo que hacen es como un espaneo de los posibles parámetros que puedan llegar a tomar, le calculan esa función de verosimilitud, ¿sí?, y lo que buscan es el máximo. Por eso se llama máxima verosimilitud, porque filosóficamente quiero maximizar la función de verosimilitud para ese determinado set de datos. Y el parámetro viene después en función de cuál es el que me maximizó esa función. ¿Se entiende? Yo no calculo el parámetro a partir de mis datos, sino que digo, bueno, con este set de datos, ¿qué parámetro es el que me maximiza esta otra función? Por eso son diferentes las dos aproximaciones. ¿Está bien? Se usa mucho más máxima verosimilitud para modelos más complejos, ¿sí? Em, y también para todo lo que es estadística bayesiana. La estadística bayesiana se basa en todas esas cosas. ¿Está bien? Después, en algún momento, o sea, ahora no es tan importante, pero cuando nos movamos a eso lo vamos a ver más en detenimiento. ¿Sí? El GLS dice... Ok, lo del Generalized Least Square es... no sé si por el Restricted, el REML y demás. Ah, después lo vemos. No, bayesiano no. Sí, dale, ¿qué? Sí, el REML, pero por eso lo que le decía a Laura, ves que ahí puso el GLS, me dice this function is a linear model using generalized least squares. No, de hecho en el... Esperen, ahora no está. Denme un segundo. Por eso estaba en la teoría también, pero acá, el REML, es de Restricted Maximum Likelihood. ¿Eh? ¿Qué es? Pues son menos 5. La próxima les hago, si quieren, o en el video ese extra, ya veo que lo tengo que hacer. Les incorporo un poquito de esto, ¿sí? Para meterles. ¿Está bien? No, no, no de drama. No, de hecho es importante, estas cosas son importantes, ¿sí? Porque, o sea, me interesa que esto lo entiendan bien. Bien, ahora bueno, hacen los supuestos y obviamente, como estamos en este peso introductores y todo, después va a dar bien y todo el mundo va a ser mágico y demás. ¿Está bien? Ahora, lo que me importa es esto después. Yo tengo, pruebo de distintas maneras los modelos y viene el concepto este del AIC. ¿Sí? ¿Saben lo que es el AIC? El criterio de información de Akaike. ¿Y qué hace?
Te castiga un poco, puede ser. ¿Dónde estaba? ¿En este era? ¿Y cómo se calcula? No, pusiste ahí, sí. Claro, como dice ahí, obvio. Bien, ya le van enganchando la onda. Muy bien. Sí, sí, exactamente. ¿Y cómo dice acá? ¿Por qué no está bueno tener muchos parámetros? O sea, hay una sutileza acá. ¿Qué pasa si yo hiciese... Supónganse que tengo... A ver, sí, dale. Exactamente. Ustedes imagínense que tengo un parámetro por dato. ¿Sí? Lo voy a explicar perfecto. Si yo hago un modelo tan complejo como datos tengo la base descrita pero perfectamente. ¿Sí? Ahora, eso, como me saca todos los grados de libertad habidos y por haber, no puedo hacer ningún tipo de predicción después. Predicción es nula, cero. Entonces, pasa a no servirme para nada. Entonces, cuanto más parámetros, no está bueno. ¿Sí? Y por otro lado, necesito tener un grado de información de mi modelo. Entonces, el AIC es una propuesta que combina las dos cosas. Una, la información, ¿sí?, que me brinda un modelo como, bueno, calculada como la verosimilitud, ¿sí? Y por otro lado, me castiga en función de la cantidad de parámetros que yo tengo en el modelo. ¿Por qué es 2? Desconozco. O sea, habría que mirar el paper de vuelta del japonés. O sea, fue un japonés el que planteó esto del modelo de información de Akai, que se usa mucho, 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 de verdad, em, como criterio de información para filtrar modelos, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, que está este también, el B y C. Entonces, es la misma propuesta en cuanto a la información que me brinda el modelo, pero te castiga además también por la cantidad, de, por ejemplo, del N, por los datos. Entonces, ya empezar a ver la sutileza o las diferencias, bueno, depende un poco también de escuelas también diferentes, ¿sí?, de dónde provenga cada uno, qué quieren usar. Lo deseable sería que si uno usa el AIC y el BIC, por ejemplo, que les dé las dos, o sea, que los dos le dé consistentes, por ejemplo, ¿sí? Eso es una manera. Entonces, de criterio general, el, el AIC menor es el que yo prefiero cuando pongo a competir modelos. ¿Y qué significa un AIC menor? No es tricky la pregunta. Si yo les... No, pero si yo les digo 2, ¿es distinto de 2,250.000 ceros y un 1? Probablemente me pueden decir no, o probablemente alguno me puede decir sí, pero depende para qué. ¿Sí? O lo mismo, ustedes se sacan un 10 o un 9 y pueden decir, no, para mí es muy distinto, y otro les puede decir, es lo mismo, ya fue. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa el AIC menor? Entonces, de manera general, cuando la diferencia entre dos AIC es mayor a 2 unidades, se considera una diferencia suficientemente grande como para considerar que un modelo es mejor que el otro. ¿Sí? Esa diferencia puede ser más grande. Pero de criterio general, si ustedes tienen dos modelos en los cuales la diferencia es menor a 2 unidades, los podrían considerar equivalentes. Y ahí sí podrían ir, por ejemplo, a ver cuántos parámetros están estimados. Si ustedes tienen una IC similar y parámetros estimados, uno es más simple que el otro, pueden elegir por eso, por ese criterio, por ejemplo. Si no hay ninguna diferencia, pueden decir, me gusta más este. Punto. Se acabó. ¿Está bien? Y ya. Sí, 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 de manera general sí. Siempre es como esa propuesta siempre. Y cuando lo hagan, eh,
Ah, por eso ahora, y ya, bueno, son 801, pero esperen, les termino esto y, a ver, acá el último, no, concluye informe, después este ya es la descripción de este. Por ejemplo, por eso acá cuando hacen AIC y ponen a competir los modelos, tienen un par de sutilezas así que tienen que tener la misma cantidad de datos, un par de cosas para no hacer trampa, eso después lo vemos, pero fíjense que acá lo que tienen es, la salida de la AIC les va a dar el modelo que están poniendo a competir, el DF y el valor de AIC. ¿Qué es DF? Pum, recursaron todos a marzo. DF significa grado de libertad, pero los cuatro acá no son los grados de libertad. Son son los parámetros estimados. Si ustedes hacen la reconstrucción, los parámetros que estiman están acá. Entonces, con las dos informaciones ya pueden elegir con cuál quedarse. Si no fuese que los AIC sean distintos por dos unidades. Y de hecho, si ven acá, bueno, el modelo 2 obviamente da el AIC más alto, porque ya de una había problemitas. Pero después fíjense que 658, 57 y 59 son bastante parecidos. ¿Sí? Y después tienen, entre estos dos, pueden decir, che, bueno, pero es 2, algo. Bueno, ok, los tomo. 2, algo, va. Para elegir entre el power, el bar power o el bar exp, ¿sí? Pero fíjense que acá incluso tienen la misma cantidad de parámetros, con lo cual podría ahí ya ser elección de ustedes si esta diferencia fuese un poquitito más chica. ¿Está bien? Claro, acá pueden decir, me quedo con el bar power porque es más simple que el bar idem. Y chau. ¿Sí? Y listo. Y ya. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar acá porque